Vamos a comenzar entonces con el primer tema del segundo módulo. El primer módulo, ¿qué es lo que vimos? Fue un cambio de manera de pensar, ¿verdad? Si yo cambio mi manera de pensar y mi manera de creer y lo que yo creía ya no es. Si antes yo creía que Dios era Diosito, ¿cómo le llamaban? Ay, es que Diosito no me hace caso. Es que Diosito esto, ¿verdad? Entonces, por eso pues los milagros eran así, ¿no? Porque el mexicano habla así, ¿verdad? La tortillita, 5 minutitos, está calientito. Entonces, si estamos conectados al Espíritu de un Dios grande, entonces fuimos llamados para hacer cosas. ¿Cuál es la limitante? Nuestra manera de pensar, ¿verdad? ¿Cómo nos enseñaron a pensar? Pues les digo, desde el lenguaje, ¿sí? Desde el lenguaje, que todo era chiquito, diminutivo, pequeñito, es más, los nombres, ¿no? ¿Cuántos les pusieron el mismo nombre que a la mamá y a ti te decían el diminutivo, ¿no? Y al menos a mí eso, yo siempre se lo reclamé a mi mamá, lástima que no está, pero se lo sigo reclamando, ¿verdad? Pero siempre yo era un Bertito o el Betito, ¿no? Entonces, pues tú te sientes chiquito, ¿no? Porque pues eres el hijito, ¿no? Entonces, pero es parte de una cultura y todo eso tiene que ser roto a través de una nueva naturaleza y una mente renovada. Entonces, yo pienso diferente y puedo hacer cosas diferentes, ¿sí? ¿Cuánto podemos hacer en Cristo? O sea, lo primero que tenemos que estar conscientes es que no soy yo, sino es el que está en mí. Y ese es el que va a hacer la diferencia, ¿sí? Entonces, yo es lo primero que tengo que empezar a abrazar, a creer, porque eso me da una nueva identidad. Entonces, todo el primer módulo completo fue para poder cambiar y romper paradigmas, para poder entender que yo soy hijo, hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores, ¿verdad? Del León de Judá. O sea, todo eso está conmigo. Que soy nación santa, que soy linaje escogido, o sea, que estoy sentado en lugares celestiales. O sea, todos esos atributos están ya en cada uno de nosotros. ¿Qué me falta? Creerlo, ¿verdad? Y por eso cuando juega un equipo de fútbol, sí se puede, porque la mentalidad es no se puede, no se puede. ¿Me entienden? Entonces ese no se puede lo tenemos que romper. Sí se puede. En Cristo todo lo puedo. ¿Estamos? Entonces, nueva mentalidad, renueva mi corazón y es hoy lo que yo estoy viviendo plenamente o comenzando a vivir. No es un curso motivacional, porque como les he dicho siempre, los cursos motivacionales a la segunda semana ya se te olvidó hasta el nombre de quien dio el curso, ¿sí? Pero ríos de agua viva son los que hace Jesús dentro de nuestro. Y es un manantial que siempre va a estar fluyendo. Por eso esto se convierte en la adicción mejor que puedas tener en tu vida. Salmo 95, versículos 1 y 2, dice así: vengan y cantemos, ¿cómo? ¿Cómo? Nada más una me entendió. ¿Cómo? Júbilo, ¿sí? Con júbilo al Señor. Aclamaremos a la roca de nuestra salvación, ¿sí? Lleguemos ante Él en acción de gracias y aclamémoslo con cánticos. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Entonces, ustedes saben que la mayoría de los salmos, ¿quién los escribió? El rey David. Y el rey David, ¿qué tenía el rey David en su corazón? Un corazón conforme al de Dios. O sea, cuando alguien dice, oye, pues él se parece a alguien
que tú admiras y dices, wow, porque es su discípulo, pues a lo mejor tú dices, oye, por lo menos esto es lo más cercano que yo puedo tener para poder tomarlo un poco como modelo, ¿sí? Claro, nuestro modelo siempre va a ser Jesús, pero uno que era, pues no como Jesús, pero tenía un corazón conforme a Dios, era el rey David, ¿sí? Entonces, si David escribió la mayoría de los salmos, su corazón cuando habla es importante escucharlo. Y él puso alabanza en su palacio, en el templo, 7 por 24, ¿no? Todos los días, a todas horas. Y era por familias. Apenas salía una familia, ¿no? Ya salían los Pérez y llegaban los González, ¿sí? Y después, y así estaban, uno tras otro, ¿sí? Y llegaban en familias y ahora te toca a ti de 3 a 5 de la mañana, ¡frum! La familia completa, había adoración, todos los días, a todas horas, había adoración. ¿Qué es lo que produce la adoración? ¿Sí? Produce una edificación continua que es, la adoración, velo de esta forma, es lo único que le podemos dar a Dios. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver ahorita más adelante, lo único que dice que Dios busca, Dios no busca la alabanza, busca adoradores, ¿me entienden? Son dos cosas diferentes. Porque en la alabanza, ¿qué sucede? Pues unos pueden estar acá con su WhatsApp, otros distraídos, otros platicando. Yo puedo hacer que levanto las manos y me estoy acordando de todas las deudas, de todo lo que tengo que pagar y que se me olvidó y dejé los frijoles en la lumbre y de repente aquí estoy, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo eso puede pasar en la alabanza. Pero cuando Dios dice verdaderos adoradores, significa que todo mi ser, que toda mi alma, que toda mi mente, que todas mis fuerzas están concentradas en darle valor al que es, al que será y al que me dio vida. ¿Sí? Entonces es reconocerlo a Él. Cuando yo llego a adorar a Dios, ¿sí? No llego simplemente por seguir a las multitudes, porque cantan, yo canto. Eso no es un adorador. Un adorador es aquel que nace de su corazón a adorar. Y por eso les ponía yo el ejemplo del rey David, porque en el corazón de David estaba adorarle a Dios. ¿Qué sucedió con David? David fue el rey más grande en términos de lo que a Dios le dio, ¿sí? ¿Tuvo defectos? Sí, por eso me gusta David, porque fue imperfecto como hombre, ¿sí? Y tuvo que vivir consecuencias importantes, no nada más para él, sino para su familia y para el pueblo de Israel, ¿sí? Cometió errores tan graves como adulterio, cometió errores tan graves como hacer un censo y no creerle a Dios, y ese censo lo que causó, tú dices, pues es un censo. No, pero Dios es tan celoso, ¿verdad? Que en el momento en que él decidió hacer un censo, ¿qué pasó? Dejó de creerle a Dios y dijo, oigan, a ver, quiero que me digan cuántos hay que saquen espada, es decir, cuántos soldados hay, en pocas palabras, ¿no? Porque la Biblia tiene ese lenguaje. ¿Cuántos hay que sacan espada? Cuéntenmelos. Y su general, Moab, dijo, pero eso va a ofender a Dios. O sea, si viene un ejército en contra nuestra, Dios está con nosotros. Rey, no hagas eso. Se va a ofender Dios. No, cuéntenmelos. Y ya, pum, ya llegó el general, le dio cuentas y le dijo, mira, pues hay tantos. Y en ese momento Dios lo llamó a cuentas, ¿no? Y le dijo, oye, por lo que hiciste, va a venir algo fuerte, tú dime qué prefieres, ¿sí? Y le dio 3 opciones. Y dijo, bueno, pues ¿qué prefieres? ¿Que seas perseguido por tus enemigos? ¿Qué prefieres? ¿Que hiera al pueblo o que venga una mortandad muy grande? Y ya no me acuerdo la tercera, si alguien se la acuerda, con mucho gusto. Pero de esas 3, David escogió, bueno, pues
pues envía a tu ángel, envía a tu ángel. Y llegó un ángel, nada más el tamaño del ángel, pues era el tamaño, yo creo que del edificio de la Torre Latinoamericana, aquellos que hayan ido al centro, ¿verdad? Nada más de ese tamaño era el ángel, y con espada pues empezó. Y dice que muchos murieron. Ese era David. Pero Dios decía, un hombre conforme a mi corazón. Eso a mí me da esperanza, ¿verdad? Porque pese a mis defectos, Dios sabe que aún yo estoy en proceso de construcción. Pero tengo algo que hoy es tan valioso, que es el Espíritu Santo, el mejor maestro. Y Él es el que me da sabiduría, el que me avisa, el que me da discernimiento para saber de antemano qué agrada y qué no agrada a Dios. Así es que hoy no tenemos pretexto, no hay excusa. El Espíritu Santo es tu brújula, tu norte magnético que te va a ayudar siempre a traer un discernimiento para todas las acciones y decisiones que tomes en tu vida. Entonces, David alababa a Dios y dice aquí, nuestra definición más sencilla para la práctica de la adoración es atribuirle valía a algo, darle un valor a algo, ¿sí? Todos adoramos algo, ¿sí? Algunos pueden adorar bienes materiales, otros pueden adorarse incluso a sí mismos, ¿no? Así que, mira, te ves en el espejo y wow, ¿no? Te estás adorando, te estás adulando, dices, bueno, que como vi ahí un programa de televisión, qué guapo estoy, y se adoraba, y tipo Mauricio Garcés, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues prácticamente, pues causaba adoración, ¿sí? Puedo tener adoración a las riquezas, ¿sí? Puedo adorar incluso tanto a una persona que mi codependencia es tan grande de él que todo va a ser dependiente si esta persona está contenta o está triste. Y mi carácter cambia en torno a eso, ¿sí? Y eso comienza también pues a ser un tema de manipulación, de codependencia y se vuelve ya incluso hasta en una enfermedad. Pero todos adoramos algo. ¿Qué es lo correcto? Pues cuando nosotros estamos realmente adorando a Dios, ¿por qué adoramos a Dios? O sea, y esa es la pregunta, ¿por qué adoramos lo que adoramos? Porque lo que adoremos es lo que es, como dice la palabra, es donde va a estar apuntado nuestro corazón y nuestros anhelos, ¿sí? O sea, si tú adoras a tu equipo de fútbol, pues tú vives para eso. Traes la camiseta bien puesta, vas a todos los partidos, vas a la porra, no te pierdes ninguno, tus llaveros, tu coche es del mismo color que la camiseta, todo. Si tu equipo gana, estás contento, si tu equipo pierde, te enojas y estás triste y nadie te puede hablar, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque mi corazón está volcado a lo que yo adoro, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hoy estás adorando que todavía no le da el lugar pleno a Dios para que Él sea totalmente adorado? Mientras hay una excusa para adorar a Dios, significa que hay algo que se está interponiendo entre mi corazón y Dios, ¿sí? Y yo puedo estar lleno de excusas, ¿sí? Las excusas son maravillosas, ¿no? Porque, pues, por N razones, siempre yo voy a decir, bueno, es que no puedo adorar a Dios porque tengo que, pues, hacer esta otra tarea. Tengo que quedarme en casa, tengo que estar con la familia, tengo que hacer esto. Todo eso es importante. Pero entonces eso significa que ya Dios no tiene el primer lugar en tu vida, ¿sí? Entonces el valor que le estás dando a Dios es un valor, pues ya no es el primer lugar. Así de sencillo. Si fuera el primer lugar, todo giraría a lo que es el primer lugar. Por eso cantamos, Jesús es el centro, porque todo gira en torno, o sea, en un cristiano yo me llamo cristiano porque todo gira en torno a Cristo, a lo que yo creo, ¿sí? Entonces, mi vida se desarrolla en base a la palabra,
a la oración en base a todo esto. Y no porque sea un aleluya religioso, fanático, no. Porque mi corazón está tan agradecido con Él que lo único que yo quiero hacer es darle a Él la gloria, adorarlo, cautivarlo, que sus ojos estén puestos en mí. Y es como esos niños, ¿no? Cuando tú llegas y todos quieren llamar tu atención. Hasta los adolescentes, ¿sí? Cuando tú adulas a un hijo más que al otro, ya ves, a él sí le dijiste esto y a mí nunca me dices nada. Así es, ¿sí? Porque, o sea, todos queremos la atención de lo que le damos el valor a nuestras vidas, ¿no? Entonces, dice aquí en Juan 4:23, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, que dice, buscan que tales adoradores, busca que lo adoren tales adoradores. ¿Quién busca? ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Qué busca Dios? Adoradores. En ningún otro lado de la Biblia Dios busca algo de nosotros, ¿sí? Porque no le podemos dar nada. ¿Qué le puedes dar a Dios? ¿Cómo empezó todo el tema de Adán, de Caín y Abel, perdón? ¿Cómo empezó? Por un tema de adoración, ¿sí? Una ofrenda que estaba hecha con todo el amor y todo el corazón, que fue la de Abel, y una ofrenda que dijo, pues ahí te la voy a preparar más o menos, y de todos modos aquí está mi ofrenda, y esa fue la de Caín, ¿sí? Entonces nosotros realmente cuando buscamos adorar a Dios, tiene que ser con lo mejor, con lo que te cueste, lo mejor de mi tiempo. Oye, es que ya vamos a desayunar y vamos a llegar el domingo tarde, no pasa nada, llegamos a la palabra, ya nos vieron, no pasó nada. Oye, no es para que te veamos, es por el gusto y la adoración de ir a adorar al que es y que será por los siglos de los siglos, el que dio a su Hijo unigénito por mí, sin yo merecerlo. ¿Quién da a tu Hijo por ti? Nadie. Yo quiero preguntarte hoy en la mañana, a ver, ¿quién? Oye, aquí está mi hijo porque está secuestrado y yo voy a darle a los raptores, a los secuestradores, ahí va mi hijo para que tu hijo salga. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo haría? Hablando honestamente. ¿Quién lo haría? Yo no. Yo soy franco, yo no. Pero Dios, sin necesitarlo, porque pues Dios, oye, pues estos son unos rebeldes, cabezas duras, no me pelan, yo los amo y ni siquiera y ellos siguen haciendo lo que hacen todos los días. O sea, ¿qué necesidad tengo? Dios puede decir, otro diluvio, vámonos, como hormiguitas, ¿no? En el lavabo cuando le hables, vámonos, no. Pero hay algo especial, ¿verdad? En el corazón de Dios que no entendemos, que es un amor ágape. Un amor incondicional, un amor que no depende del que yo le ame para que Él me ame. Y ese amor hace que yo me vuelva un adorador. Cuando yo entiendo, cuando Dios no es el segundo lugar en mi vida. Y eso pocos lo podemos lograr a entender y llevar al grado sumo. Toda mi vida gira en torno de Dios. Toda mi familia va y gira en torno de Dios. Y hay aflicciones, sí hay aflicciones, hay peleas. Pero ¿sabes qué? Yo y mi casa serviremos al Señor, porque esa es la mejor decisión. Y sobre todo en estos tiempos donde hay tanta conflicto, tanta oscuridad, tanto engaño, tantas tinieblas, tanta enfermedad que de repente aparece y oye, ya te dio algo. ¿Y eso qué es? No, pues ni nombre tiene, los doctores no saben ni qué es. ¿Verdad? Pero cuando nosotros decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, porque Dios es el número uno en mi vida y todo gira en torno a mi Dios, entonces las cosas se empiezan a ordenar.
Y como dice Josué 1:8, entonces harás prosperar tus caminos. Y yo creo que aquí no hay nadie que no quiera hacer prosperar sus caminos. El tema es, híjole, eso sí me duele, eso sí me cuesta, ¿no? Porque entonces somos mañosos. Es que también dice la Biblia que, pues, primero es la familia, ¿no? Y yo tengo que amar a la familia también, y entonces los domingos son para el desayuno, para el brunch, para estar con la familia. Mentira, es para que la familia vaya como familia y le den un tiempo. ¿Qué son 2 horas de tu tiempo? ¿Qué es 1 hora de tu tiempo en lo que tú puedes llegar y darle alabanza y exaltación? Si quieres, no te quedes a la plática, pero por lo menos llega a la alabanza y a la adoración, que es lo único que le podemos dar a Él. Porque con eso ya le mostraste que Él es el número 1 en tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tenemos a Dios en nuestra vida? Porque la adoración en sí, el regalo más grande que trae, es un orden divino que se establece no nada más en mi vida, sino en generaciones completas. Cuando el rey David decidió ser adorador, ¿sí?, y darle toda la honra a Dios, ¿qué sucedió? Fíjense qué importante en esto. Bendijo a sus hijos, a su sucesor, al grado de que su sucesor, que fue Salomón, el rey Salomón, ¿se acuerdan del rey Salomón? ¿Sí? Cuando se portó mal y comenzó a hacer travesuras, Dios le dijo, oye, por amor a David tu padre, no te voy a castigar a ti, pero sí lo que viene después de ti, porque nuestras decisiones traen consecuencias. En el lugar que hoy pongas a Dios en tu vida, eso va a traer de alguna forma también consecuencias para generaciones posteriores, ¿sí? Entonces, o sea, todo eso lo tenemos que pensar y lo tenemos que ver y lo tenemos que realmente estar tan conscientes. No es porque el domingo, por ser un mandamiento, es el día del Señor. No, claro, hay un mandamiento, sí, lo tenemos que obedecer, pero no es por ley, es por amor, ¿sí? Y estamos viviendo hoy en una época, en una era, en una nueva era, ¿verdad? Que es una era del Espíritu Santo, es una era de amor, es una era llena del poder de Dios. Entonces eso me hace adorador. ¿Soy sano? Adoro. ¿Tengo vida? Adoro. ¿Mis hijos están bien? Adoro. ¿Dios me ha prosperado o no me ha prosperado? De todos modos adoro. Porque esa es la fórmula, ¿sí? Lleguemos ante Él con acción de gracias. Oye, es que me ha ido tan mal esta semana. Agradécele que estás aquí para poderle dar gracias y que puedes hablar para poderlo hacer. Es suficiente motivo para dar gracias. Respira. El aire es prestado. El aire es prestado. ¿Sí? Y hoy el hecho de estar aquí, alabándolo y estar escuchando, estar expuesto a la palabra de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Sí? La adoración es lo único entonces que podemos dar a Dios, ya que todo lo hemos recibido, ¿cómo? Por gracia. Y sus ojos todos los días están buscando corazones que se vuelcan a Él en adoración verdadera. Entonces, esto no se convierte simplemente en un suceso terrenal, ¿sí? Cuando nosotros en verdad comenzamos a alabarle y comenzar a exaltarle a Dios, comienzo yo a declarar las siguientes verdades, ¿sí? Fíjense qué importante. ¿Cómo honro a Dios del modo que Él merece? Pues todo lo que vimos en el primer módulo, cada creencia es precisamente para darle gloria a Él en lo que se merece. ¿En qué creemos?
Y lo primero que vimos es que Dios es el único Dios que es verdadero, un Dios trino, ¿sí? Un Dios que es 3 en 1. ¿Es un misterio? Sí, es un misterio, pero sabemos cómo opera cada una de esas personalidades que Dios tiene en uno. 2, creemos que Dios se involucra en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya lo vimos. 3, creemos que Dios ha proporcionado un camino para que estemos a cuenta con Él por su gracia. 4, estamos de acuerdo en que la palabra de Dios define y ordena nuestras creencias y conductas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de esa clase? La Biblia es la que define mi conducta. ¿Sí? Y poníamos el ejemplo del manual del coche chino o sea, yo no puedo usar un manual diferente al coche que compré. Se descompone. Si Dios me creó, yo tengo que usar el manual correcto. ¿Sí? No el Feng Shui ni otra cosa, o sea, este es el manual correcto y es el único manual que me va a decir, porque es el que me diseñó. 5, creemos que somos importantes debido a la posición y la dignidad que Dios nos ha dado. ¿Qué significa? Tengo una identidad en Cristo, ¿sí o no? La identidad no me la da mi jefe, no me la da mi esposo, no me la dan mis hijos, no me la da mi grado de estudios, ¿sí? Sino me la da Cristo. ¿Estamos? 6, reconocemos a Dios como cabeza de la iglesia. Nosotros somos cuerpo y la cabeza es Cristo. Por eso a veces no me quiero quebrar tanto. Es más fácil preguntarle a la cabeza y yo decir, bueno, si la cabeza es la cabeza, pues entonces lo que me diga que haga la cabeza va a estar bien. ¿Estamos? Y hay autoridades espirituales y está la cabeza en Cristo. 7, creemos que nuestro Dios, ¿qué? Ama a todas las personas. Juan 3:16, ¿sí? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que ninguno se pierda y todos tengan vida eterna, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de Dios. 8, deseamos mostrar compasión a los necesitados debido a quien es Dios. El prójimo me interesa, ¿sí? El prójimo tiene un lugar importante en mi vida, en lo que yo haga. Creemos que Dios es el dueño de todas las cosas, incluido nosotros. Eso me hace la vida más fácil, porque si Él es el dueño, entonces yo soy el administrador y Él es el que lleva los recursos, Él es el que provee, y cada vez que hay un faltante en ese sentido, yo le puedo pedir a Dios, porque como lo dice el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día, ¿sí? Danos hoy el pan de cada día. Es que mi marido, es que esto, y es que el trabajo, y es que mi jefe, y no me han subido el sueldo. ¿A quién le tenemos que pedir? A nuestro Padre, ¿sí? Y yo tengo una corresponsabilidad para poder administrar sus recursos a través de la mayordomía. 10, creemos que Dios ha proporcionado un camino para que caminemos y vivamos con Él para siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo honro a Dios? Bueno, si mi manera de pensar ya cambió, entonces aquí hay 10 razones, una lista de razones para poder crear una disciplina espiritual, ¿no? Que me permita ser seguidor de Cristo. Adoro a Dios. ¿Por qué lo adoro a Dios? Adoro a Dios por quien es Él y lo que ha hecho por mí, ¿sí? Esto suena sencillo, pero realmente es un pensamiento muy profundo, porque pues es fácil adorar a mi mamá, es fácil adorar a mi padre, los conozco desde pequeño, los amo, ¿mande? Perdón, bueno, los puedes adorar en el sentido de cómo lo describe el hombre, ¿no? Cuando mi amor te adoro, ¿sí? Y está dentro del lenguaje, ¿verdad? Pero así es, exactamente.
Pero lo que Dios nos dice es que hay uno solo al que debemos de adorar, que es a Dios. Entonces, adoro a Dios por quien es, ¿quién? Él y lo que ha hecho por mí. En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, la conversión se dirigió al tema de la adoración. Miren, esto es muy importante. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Todos saben qué es una samaritana? ¿No? Bueno, déjenme darles un poquito de... Los samaritanos también eran judíos, ¿sí? Nada más que precisamente después del rey Salomón se divide el reino de Israel en dos, ¿sí? Los hijos comienzan a dividirse y uno dice, bueno, pues yo voy a ser rey de Israel, y otro dijo, yo voy a ser rey de Judá. Son dos reinos, ¿sí? El reino de Israel en el norte, el reino de Judá en el sur, ¿sí? Que es donde está Jerusalén. Entonces, ¿qué sucedió con esta historia? Lo que sucedió es que en determinado momento los asirios invaden Israel y conquistan a Israel, no a Judá. Y se comienzan a mezclar las mujeres de ellos con las mujeres con los hombres de estos y viceversa. Hubo una mezcla. Y los judíos, ¿verdad? Dijeron, oye, los de Judá, dijeron, ustedes ya no son judíos, ya se mezclaron, son samaritanos, son impuros, ¿sí? Entonces, esos samaritanos son los que vivían en Samaria, que era el Israel antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabían de Dios, conocían a Abraham, todo, pero tenían ese tema. Entonces, la samaritana llega y dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén, ¿sí? Entonces era muy importante el lugar físico, ¿no? Y de hecho, déjenme decirles aquí como un paréntesis, que la ciudad de Jerusalén es tan importante, tanto para los musulmanes como para los judíos, porque ahí fue donde Isaac iba a ser sacrificado, ¿sí? Ahí, en ese lugar, donde estaba Jerusalén, ahí es donde llevó prácticamente a Abraham a sacrificar a Isaac, ¿sí? En ese lugar, en Sión. Entonces, bueno, pues si los musulmanes creen en Abraham, ¿verdad? Porque pues salieron del mismo padre. Entonces dice, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Qué le está cambiando Jesús? Completamente todo el esquema de dónde adorar. Y lo que Jesús le dice es a la samaritana, ahora ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, y dice, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, lo que dice Jesús pues es que ya no va a que la verdadera adoración, como dice aquí, no depende de un lugar, no depende geográficamente de un punto, ¿sí? A veces desde chiquitos se nos enseñó, es que tienes que ir a la iglesia porque ahí en el templo es donde está Jesús, y si te salías del templo pues ya no, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Jesús ahora? Mi corazón. Yo soy templo, ¿sí? Yo soy templo del Espíritu. Y entonces aquí está Jesús, por eso yo puedo tener ahora una intimidad con Él, y por eso la forma de adorar, de exaltarle es diferente. Los salmos se refieren con frecuencia a nuestra adoración de Dios por quien es Él y lo que ha hecho. Y vemos aquí el ejemplo de estos salmos, ¿no? Que lo podemos ver con diferentes versiones, pero
finalmente todos o la mayoría de los salmos son salmos de alabanza, ¿no? De exaltación. Hay unos salmos de queja también. Pero finalmente pues es esa comunicación que sale de mi corazón. Y normalmente los salmos eran cánticos, ¿sí? Entonces había música en ellos, porque es más fácil hacerlo con música. ¿Cómo le enseñan mejor a los niños? Pues cuando le pones música, ¿no? Las tablas de multiplicación, si le pones música, te las aprendes mejor. O sea, la música tiene algo que ver tan importante, y la música no es creación del hombre, ¿no? Eso prácticamente en los cielos hay música, hay música, hay música, hay adoración, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues digo, eso lo entendemos sabiendo que Satanás era el líder de la alabanza en el cielo, ¿sí? Imagínense todo eso. Entonces, aquí vemos varios ejemplos. Vengan y postrémonos reverente, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado, ¿sí? Ahora, el libro de los Salmos, igual que el libro de los Hechos, se sigue escribiendo, ¿sí? Cada clamor que tú das a Dios, cada canto, a los que les gusta escribir, tú escribes algo o le dices una oración y dices, oye, qué hermosa me salió esta oración a Dios, ni sabía yo que podía orar tan bonito. Ese se convierte en un salmo. Comienza a ser un cántico nuevo, ¿sí? Y tú escribes tu propio libro de salmos. Entonces, ¿por qué? Porque pues finalmente, así como David tenía el corazón conforme a Dios, hoy a través del Espíritu Santo nosotros tenemos el corazón conforme a Dios. Ahora, ¿qué cambio produce esto en mi manera de vivir? Esto es bien importante, ¿sí? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos ahorita pueden sentirse con toda libertad de adorar a Dios, de poder, ¿sí? Ok. ¿Cuántas pueden levantar sus manos libremente para darle gracias a Dios cuando hay un canto, cuando hay música, cuando hay alabanza? ¿Sí? O sea, ahora, hace 6 meses, quienes no podían hacerlo, que decían, oye, pues me cuesta trabajo, a lo mejor iba, pero era así como maniquí, porque me quedaba en el mismo lugar y parado en mis manos acá, ¿sí? Hace un año, por ejemplo, ¿quién estaba así? ¿Sí? Y hace más tiempo, pues digo, hace 2 años, 5 años, ¿verdad? Y podemos ver que ha habido un cambio importante en nuestra vida, ¿sí? Porque la adoración finalmente es una rendición total. Y el alzar nuestras manos, ¿qué sucede en los prisioneros de guerra, Juan? ¿No? Me rindo, ¿sí? Y cuesta trabajo, sobre todo en los hombres, ¿eh? ¿Sí o no? Me van a ver, ¿y qué tal si me encuentro a alguien? ¿Qué va a pasar? La mujer es, ¿no? Pero el hombre es así, ¡ay! Primero así, la manita, ¿no? Así que nadie me vea, pero ya las comienzo a alzar, después pongo así como de pato adobado, ¿no? Así, hasta que ya después, pues ya. Cuando ya logro alzar mis manos bien, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Me rindo, ¿sí? Cuando llegan los aviones ya al lugar donde se van a estacionar, ¿se acuerdan que hay unos con sus luces, ¿no? Le están haciendo indicaciones, así yo me visualizo con Dios, aquí estoy, aquí está. Viene la presencia, yo me quiero llenar, yo quiero sentir todo, ¿sí? Y es diferente, aunque no lo parezca, adorar con las manos así, ¿sí? Y cantar y moverme así, y hacer como que canto y no canto, a rendición total. Levantar mis manos y decir, Señor, gracias, gracias. Me rindo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham
con Dios cuando le pidió sacrificar a Isaac? Él se rindió totalmente. Se rindió a Dios. Y por eso ese lugar donde sucedió ese evento se convirtió en un lugar de adoración, que hoy es la ciudad central, ¿no? Y que de ahí, como yo les decía el domingo, será la nueva Jerusalén. Jerusalén, ahí es, ¿sí? Entonces, donde hoy está el domo de la roca, ahí abajo, ahí fue, ese es el lugar, ahí está la roca, ¿sí? Entonces, Moria, Moria. Entonces, ¿qué significa esa adoración? La adoración es, o sea, significa tantas cosas, porque esto va a ser el centro para todo lo demás. La adoración es, me rindo. La adoración es, te reconozco. La adoración es, te exalto por lo que tú eres. La adoración es, te exalto y te doy gracias por lo que yo soy y lo que has hecho en mi vida. Todo eso se lo estoy diciendo cuando yo levanto mis manos y me rindo a Él. Y es tan hermoso porque en ese momento, como dice el libro de Crónicas, dice que está recorriendo Dios su mirada todos los días, pero cuando ve un adorador, Dios detiene su mirada, ¿sí? En el corazón de los justos, ahí se detiene la mirada de Dios, ¿sí? Entonces, ¿dónde habita Dios? En medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la adoración, ¿sí? Y de ahí es donde va cambiando los formatos de adoración, ¿sí? Después aquí da una explicación y dice, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, nuestro mayor afán ha sido querer ser nuestro Dios. Aunque la mayoría de nosotros no desearía tener la responsabilidad y la carga de ser el jefe. Y lo que explica esto es que al final, pues es mucho mejor ser hijo y descansar en el Padre que yo querer suplir ese rol y ese papel, ¿no? En 2 de Samuel 6 leemos la historia de la visita de David a la casa de Obed-Edom, la cual fue llevada el arca. Esto es maravilloso, esta historia es hermosísima. Léanla, subrayenla, la tienen que leer en su casa, pero en resumidas cuentas lo que sucedió aquí es que cuando David llevaba el arca de Dios, que era la presencia de Dios, de regreso a Jerusalén, ¿qué sucedió? De repente la llevaban ahí en una carreta, se iba a caer de la carreta y uno de los que la llevaba, que era Usa, puso su mano y se chamuscó, ¿verdad? Porque lo impuro no puede tocar lo puro. Entonces ahí quedó y ahí se paró la fiesta porque había toda una fiesta. Se detuvo toda la fiesta completa y el arca fue llevada a casa de Obed-Edom. Y le dijo, le tocó la puerta, Obed, te vengo a traer un regalito. Sí, ¿qué es? No, pues es el arca, ¿verdad? La presencia de Dios. Y no las vas a tener que guardar unos mesecitos ahí en tu casa. Oye, pero es que ya vi que ya me contaron que ya chamuscó a uno y me la quieres dejar aquí. No, sí, ahí se va a quedar. Híjole, bueno, pues seguro él tomó todas las medidas, ¿verdad? Pero la historia más hermosa es que dice que cuando el arca se quedó en casa de Obed-Edom, dice, los 3 meses que estuvo ahí, todo fue prosperado, todo. Tuvo las mejores cosechas, pasaron las mejores cosas, porque la presencia de Dios estaba ahí. A los 3 meses llegó David y le dijo, oye, Obed, ya venimos, no se la lleve, por favor. ¿Sí? Y bueno, tanto fue el impacto de Obed, del arca, que dijo, yo me voy con ella. Y fue uno de los guardianes del arca en el templo, él y su familia. ¿Sí? O sea, a ese grado es una historia maravillosa.
Entonces, y después aquí platica, pues, qué es lo que sucede después, ¿sí? Cuando David entra a la ciudad y Mical, su esposa, ya les hemos platicado de esa historia, ¿verdad? Entonces, Mical, su esposa, lo que hace pues es ver al rey danzando de júbilo porque venía ya el arca y ella pues prácticamente ve las cosas de manera diferente, se enoja por ver danzando a su marido desnudo, ¿no? Y pues a ella le importaban más las formas que el fondo, ¿sí? Es un poco la historia de Marta y María con Jesús, ¿no? Y cuando está la presencia de Dios, pues lo único que tienes que hacer es gozarte en la presencia de Dios, ¿sí? Cuando está la presencia de Dios, nada de WhatsApp, nada de hablar, nada de distraerse, nada de hacerle caso al niño, es la presencia de Dios. Pero es que es mi nietecito, es mi hijito, es mira, bien bonito, y aquí estás, y es la presencia de Dios. El niño ahorita en su bambineto, ahí guardadito, está la presencia de Dios, porque Él es número uno en mi vida. Y si aquí está la presencia de Dios, yo lo voy a honrar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, como dice Deuteronomio, ¿sí? Tenemos que comenzar a darle un lugar, el lugar que Dios merece en nuestra vida. A Dios. El profundo respeto, reverencia, gozo, gratitud y alivio de David por las bendiciones de Dios, dice que lo llevaron a tal punto que no le importó nada ni nadie, excepto adorar a Dios. Eso es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. No me importa nada. No me importa absolutamente nada. Todo lo demás pasa a segundo plano, porque es la presencia de Dios. Mical, la hija de Saúl, se avergonzó de las acciones de David y le importó más que otros se ofendieran que la autoridad de Dios, mientras David rebosaba en total abandono al Señor. Hija de Saúl. Está mal, ¿verdad? No, dice Mical, hija de Saúl, sí. Yo lo dije mal. Bueno, entonces, quiero que veamos aquí una cosa importante. O sea, de repente, Dios hace cosas que no vamos a entender. Dios se va a manifestar de formas diversas. Y no va a llegar y te va a decir, oye, Humberto, ¿cómo crees? ¿Hacemos que se caiga la gente o no hacemos que se caiga? ¿Hacemos que canten y dancen o no? ¿Qué te parece, Humberto? ¿Me das tu opinión? ¿Me das tu retro? Imagínate a Dios, ¿verdad? O sea, el Salmo 115 dice, Dios hace lo que a Él le place. Pero cuando mire, es que en esta iglesia oran y se caen, ¿no? Y de repente se ríen y de repente les entra el gozo y de repente están todos bailando como locos y nadie me pela y es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y Dios hace lo que a Él le place hacer. Y eso va transformando mi corazón y cuando tu corazón es transformado, hay veces que una persona cae, ¿verdad? Y ahí es tocada, y hay veces que le empieza la temblorina, y hay veces que empiezan a llorar, hay veces que se empiezan a reír, hay veces que se empiezan a revolcar. Yo no soy nadie para juzgar la cirugía que está haciendo el Espíritu Santo en su corazón. Si esa persona necesitaba gozo, la está llenando de gozo. Si esa persona necesitaba sanar algo en su corazón, comienza a llorar, ¿sí? Pero no es un circo. Es la obra de Dios maravillosa para poder restaurar un alma, un corazón que viene atribulado, que viene golpeado, que viene con circunstancias que nosotros no sabemos. ¿Yo quién soy para juzgar lo que Dios está haciendo? Y a mí Dios me cayó la boca muchas veces. ¿Por qué? Porque pues
Unas veces me tocó hacer la de Saulo, ¿sí? Y yo era así, todo, no, pero ¿cómo? Mira las manifestaciones, no, eso no es. Hasta que un día Dios me cayó la boca, ¿sí? Porque mi cerebro es tan infinito, infinitamente pequeño, que no logra entender la magnificencia, el plan, la maravilla con la que opera Dios, porque Él es el único que conoce nuestros corazones. Lo importante no es qué vestimos o si saltamos y danzamos. La esencia de este pasaje es, del pasaje que acabamos de leer, entonces es lo que hay en el corazón. Tanto David y Mical vieron el arca, el símbolo de la presencia de Dios al entrar a Jerusalén, pero cada uno, miren qué importante, respondió según lo que había en su alma, en su corazón. Y esta es la verdadera práctica de la adoración. Nuestros corazones rendidos y sometidos a Dios, atribuyéndole todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Sí? Es curioso. Vas a una fiesta, ¿no? Te ponen ahí la de Los Ángeles Azules y empiezas, ¿no? A cantar, ya empieza a moverte y todo acá y hoy está sabroso y todos bailando y danzando y padrísimo. Bueno, y aquí estamos en la alabanza, adorando a Dios. Que no me vean, no, aquí todo, ni un pie puedo mover, ¿sí? O sea, es curioso el ser humano, es curioso el ser humano, ¿sí? Allá mientras más se mueva y le doy vuelo y la falda para acá y para allá, todo está buena, ¿no? Pero, o sea, llego a la iglesia y, ¿no? Muévete. Y a la derecha, y das así, y a la izquierda, oye, pues por lo menos da el paso, ¿verdad? Pero no, así estamos. Entonces, la adoración verdadera, entonces siempre va a ser el reflejo de la condición de mi corazón, ¿sí? Y de lo que hay y habita en el corazón del creyente. Dice, ¿a quién o a qué le das más mérito en tu vida? Eso ya es la pregunta que vimos al inicio, ¿verdad? ¿Tu adoración está limitada a un lugar físico o se muestra libremente en cualquier lugar, en el poder de su espíritu y de acuerdo con la verdad? ¿Sí? Yo creo en algo y quiero compartirles esto. Mientras más ensayemos, practiquemos y experimentemos el adorar a Dios, más cambios van a haber en nuestra vida y en nuestro ambiente en el que nos movemos. Haz la prueba, ¿sí? Levántate, apaga la televisión, pon alabanzas, pon adoración. Come y pon una adoración ahí, un soquín ahí rico ahí atrás, bonito que te esté dando. Acuéstate y acuéstate adorando a Dios. Pones otra. Vas en tu coche, apagas ahí a Pedro Ferriz y le pones adoración, ¿me entiendes? Eso es lo que te va dando un cambio en el espíritu, ¿sí? Porque lo que hay en el mundo, como dijo Jesús, traerá aflicción. ¿Qué escuchamos? O sea, ¿quién pone un noticiero que le empiece a dar buenas noticias? ¿No? Y ha sintonizado 100.3 las buenas noticias, ¿no? Nadie. No hay una sola estación que te dé buenas noticias. Y a lo mejor te dan, oye, pues estos son los 5 minutos de buenas noticias, ¿no? Pero ¿y los otros 55? Calamidades, aflicciones, pesadillas. ¿Y eso? ¿Qué sucede con todo eso? ¿Dónde se te va quedando? ¿Dónde? Aquí, en el corazón, ¿sí? Entonces, hoy como nunca estamos siendo bombardeados por todo lo que hay en el mundo, de todas formas, porque hoy ya es increíble lo que han hecho los smartphones, ¿no? O sea, y el smartphone está tan lleno de información, ¿sí? Que te persigue.
Ya tienes pesadillas en la noche que te va aquí, ahí está, ¿no? Te va a llegar, porque son tantos, no respondí este mensaje, ¿qué le voy a decir? Y ya me sacaron de este grupo, y ya me volvieron a meter, y hoy ya dijeron esto, y cómo lo habrá querido decir. ¿A poco no? ¿Cuántos se acuestan así como, híjole, qué me quiso decir con ese último mensajito? No me puso una carita feliz, sino me la puso así, ¿no? Y al ratito te das cuenta que, ay, me equivoqué, no era la carita, y tú ya no dormiste toda la noche, ¿verdad? ¿Sí o no? Así pasa. Sí, sí. O sea, entonces, oye, estamos así como, ¿me quiere? No me quiere. ¿Me mandan mensajes? No me mandan mensajes. No me escribió, estoy triste. Me escribió, estoy contento. Me mandaron esto, estoy bien. ¿Me entienden? Entonces, todo eso, ¿qué sucede? ¿A qué impacta? A mi corazón. Va transformando mi corazón. Pero es un bombardeo, a donde yo vaya, ¿no? Me subo al coche, dejo el teléfono, le prendo y noticias, ¿sí? Y otra vez, ¿sobre qué va? Sobre mi corazón. Y va sembrando en mí, es una fuente de aflicción, no es una fuente de agua viva, sino de aguas negras, ¿sí? Y ahí va todo, se va virtiendo, se va metiendo, todo eso ahí está, ¿sí? Y yo, de veras que, lo que digo es, no puede ser todo lo que hoy estamos recibiendo. Estaba platicando con una persona que vivía en Alemania, ¿verdad? Y decía, oye, es que en esta ciudad, ahí en Bremer, resulta que a cada rato los trenes los tienen que detener por las personas que se avientan para suicidarse. Imagínate la atmósfera que hay para llevarte al suicidio, ¿no? Japón, tercera economía del mundo, número 1 en suicidios. Pero ¿de qué es consecuencia? ¿Sí? O sea, lo de afuera está tan fuerte que cuando yo eso lo hago ya parte de mi vida, entonces es tan pesada la carga que me lleva a una depresión. ¿Tú sabes qué hay en el infierno? Una de las definiciones de lo que hay en el infierno es una falta de esperanza. Esa es la atmósfera, así como hay una atmósfera en el cielo que queremos traer a la tierra, de gozo, paz y justicia. ¿Cuál es la atmósfera del infierno? Falta de esperanza. Así es. O sea, es saber que por la eternidad vas a estar ahí. ¿Te puedes llegar a pensar eso un momento? Entonces, eso cambia. Yo no soy de los que habla eso, pero se los pongo en el contexto porque son atmósferas diferentes. La atmósfera en esta tierra, en este mundo, la mayoría de las veces lo que quiere es atraerte, anclarte al espíritu de víctima. Mira cómo me ha ido, mira cómo soy, mira cómo me trata mi esposo, mira el negocio no deja, mira mi trabajo. Quiere anclarte, quiere atraerte. Y tú de repente, pues sí, también me ha ido mal. Sí, tienes razón, yo también, mira, pum, y te jala para abajo. ¿Sí? Pero cuando llegas aquí, es el espíritu hablando al espíritu, edificando el espíritu. Entonces tú sales lleno. No nos llenemos otra vez de las aguas negras. Ríos de agua viva, llénate de la palabra de Dios. No dejes de poner alabanzas. ¿Sí? Me levanto pidiendo por sus misericordias y me acuesto dando gracias por su fidelidad, es lo que dice el salmista. Y entonces, si yo llevo ese círculo, ya no es un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Estoy lleno de gozo. Cuando estamos en la presencia de un Dios santo, como David lo hizo y como Jesús invitó a hacerlo a la mujer del pozo, nuestros corazones se inclinarán a darle a Él la autoridad, ¿sí? Y el honor que se merece. La creciente práctica de adoración creará entonces un hambre general
para una mayor profundidad de todas las prácticas. La cultura en el almendro, como lo vimos la primera clase, si no estuviste, pero lo puedes leer si traes tu primer manual. La cultura es una cultura de amor a la presencia de Dios. Hoy es que cantan mucho, es que adoran mucho, es que cuando se va a acabar y somos una iglesia adoradora. Hay otras opciones, pero el almendro es una iglesia adoradora, porque ese es el eje de todo lo demás. Porque es lo único que le podemos dar a Dios. La personalidad del almendro es una iglesia que adora. Y cuando no teníamos músicos, adorábamos. Y poníamos pistas y lo que fuera, pero ahí estábamos. O yo sacaba la guitarra y a ver cómo nos iba, ¿verdad? Pero adorábamos. ¿Sí? Y hoy Dios nos ha premiado con un grupo de alabanza maravilloso. Seguimos adorando. Seguimos adorando. Y no importa cómo cantemos, lo que importa es el corazón. Y todos tenemos que estar alabando, cantando y dándole la gloria al que es el único que merece toda gloria. Y la otra cosa es, para terminar ya con esto, es en este nuevo módulo, las 10 lecciones que vamos a ver son lecciones prácticas. Las primeras 10 fueron creencias, mi pensamiento. Aquí ya hay que llevarlo a la práctica, ¿me entienden? La tarea es practicar la adoración. Crónicas 20. ¿Sí? O sea, antes practicábamos, pues salíamos y qué padre estuvo y todo. No, ahorita ya hay que comenzar a practicar. Yo salgo de aquí, oye, no tengo discos de alabanza, no tengo discos. Bueno, pues acércate con Mayita, con Coco, con Claudia, con mi esposa, con quien tú quieras, de los que están aquí, y te van a decir, oye, mira, baja estas, todos aquí hay cibernéticos, ¿verdad? Frum, y aquí están todas estas alabanzas. ¿Quieres alabanzas? Aquí hay alabanzas. ¿Quieres adoración? Aquí hay adoración. ¿Quieres soaking? ¿Quieres soaking? Para meterte en la presencia de Dios. Eso lo vamos a comenzar a ver en la oración. Entonces, pon esta música, ¿sí? Entonces, no se vale llegar a la siguiente clase sin haber hecho la tarea. Porque acuérdense que necesitamos ser constantes y perseverantes para que realmente el curso produzca un efecto en mi vida. Porque es un curso de discipulado. Queremos ser como Jesús. Con eso cerramos. ¿Cómo somos como Jesús? Porque los frutos del Espíritu se manifiestan en mí. Esa es la mejor definición. ¿Cómo soy como Jesús? Porque los frutos. Oye, hay unos que son menos, pero otros, pero ahí voy. Cada vez más me acerco a la estatura del varón perfecto, ¿no? Los 9 frutos. Acá, miren, les doy el contexto. Era un tiempo en el que el pueblo de Israel, Josafat, iba a pelear contra los moabitas. Y Dios les dijo, esta pelea, esta batalla no es de ustedes, sino es mía. Y fíjense qué importante. Se levantan los levitas, que eran los servidores, y la tribu que servía, y en el 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿verdad? ¿Qué sucedió con los enemigos? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El reino de las tinieblas, ¿qué trae la tiniebla? Confusión, no ves. Pero cuando viene la luz, se quita la confusión. ¿Y qué hacen tus enemigos? Quedan cegados y produce confusión en ellos. Se les regresa, en pocas palabras. Entonces, con esto lo único que quiero que se lleven es, cuando nosotros estamos cantando, adorando a Dios, simplemente el hecho de hacerlo, a través de nuestro canto y nuestra adoración, estamos ya
venciendo en batallas que habían durado por meses y por años. ¿Sí? Yo les he dado testimonios de que a veces cuando estás imposibilitado, de que dices, ya no puedo yo hacer nada, ya no puedo. Lo mejor que puedes hacer es ponerte a adorar y exaltar a Dios. Pablo y Silas, ya no podemos hacer nada, encadenados. Estamos aquí, nos van a juzgar, ya no hay nada que hacer. ¿Qué hicieron? Adoraron a Dios. Y Dios hizo lo que mejor sabe hacer: resolver el problema y pelear la batalla por nosotros. ¿Sí? ¿Contentas? Sí. Muy bien, pues entonces adorar. ¿Sí?